Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Tere, ¿cómo estás? Bien, Nieves, muchas gracias. Que Dios los bendiga y encuentren la paz. Sí, es interesantísimo el programa de hoy y muy importante para nuestra vida, ¿verdad? Así es, Nieves, ya. El título, por favor, ya estamos. Sí, por favor, este programa se va a llamar La Santa Misa, participación o asistir. ¿Por qué el título, Tere? ¿Por qué participación o asistir? Yo empezaría por preguntar, ¿usted asiste a misa o usted participa en la misa? Exactamente, yo creo que este tema es muy importante y la verdad, pues yo le agradezco mucho este programa, Tere, que hemos hecho durante tantos años de la Eucaristía, que es el que me ha ido preparando y me ha ido dando el conocimiento, porque pues sí, vamos a empezar a ver la esencia de la Santa Misa, cuando la gente va a misa, cómo debe de prepararse desde antes de ni siquiera subirse al coche. Así es. O irse en el autobús o irse caminando, hay que prepararse. ¿Por qué? Porque vamos a ir al momento más sagrado que vamos a vivir ese día. Así es, Nieves, es muy importante que sepamos cómo participar, porque ¿por qué asistimos a misa? Esa sería otra de las preguntas. ¿Por qué usted asiste a la misa? Sí, tristemente hay mucha gente que asiste por costumbre. Vamos a dar las variables que pueden ser. Así es. Por miedo, hay gente que asiste por miedo porque dice, bueno, a mí así me educaron y si no voy, pues me va a ir mal, ¿no? Así es, así es. Hay gente por cumplir, para cumplir con los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Que por supuesto que dentro de los mandamientos de la iglesia se contempla ir a misa. Hay otra que yo he estado observando últimamente en las parroquias donde yo asisto y tristemente la gente asiste para que le pongan el sellito para la primera comunión. Qué triste, ¿verdad? Pero es una realidad. Sí. Y no nada más en una. Entonces, generalmente en todas las parroquias que yo he observado, llegan para el sellito, porque si no, no pueden hacer la primera comunión y aparte ya tienen el salón, ya tienen el vestido, etcétera. Lo que no es tan importante. ¿Es por cumplir? Asistir, ¿Es por cumplir? Por cumplir, tristemente. No lo hacen por amor a Dios, no lo hacen por... Y bueno, se vale, a lo mejor usted es uno de ellos, y bueno, nosotros este programa lo que queremos es ahondar, porque si usted conoce la importancia de la Santa Misa, que no vamos a poder lograrlo en este programa, Tere. No, es imposible. Amplio, pero bueno, vamos a hacer un resumen de lo básico, y lo importante es que ustedes aprendan, ¿verdad? Que tomen conciencia, como dice Nieves. Yo también a veces en mis años antes de conversión, pues asistía porque mi mamá me llevaba y porque aparte me lo exigía, pero no estaba yo consciente de lo que íbamos a participar ahí, de lo que iba a pasar, de lo que iba a transformar mi vida, porque sí, era el hecho de estar presente, pero de una manera que tú participes, de tal modo que recibas la comunión y tengas realmente esa unión con el Señor. Porque muchas personas me dicen, es que yo voy a misa y no pasa nada. Es que no hay conciencia. Así es. ¿No? Y aquí lo esencial es que hay mucha gente que va a oír misa, pero no participa de la misa. Y aquí, para poder participar de la misa, tenemos primero que reconocer que desde el momento en que estamos bautizados, Tere, somos sacerdotes, profetas, y tenemos en el momento de la Santa Misa, que es el sacrificio. Ahorita, así, englobalizando lo que es la Santa Misa, es el sacrificio que va a hacer Jesús en la cruz para redimirnos, que va a hacerse presente en cada misa en el momento de la consagración. ¿Y cómo se hace? Incruentamente, que significa que es pues conmemorando ese momento en el que nos vamos a ir a transportar en el momento de la consagración a cuando muere Jesús, y en ese momento
espiritualmente vamos a estar presentes en el Calvario. Cuando Jesús muere, muy poca gente recapacita en esto en el momento de la consagración, y se los decimos para que usted lo conozca, para que usted se enamore de la Santa Misa. ¿Y cómo participamos? Pues ofreciéndonos nosotros también, coparticipamos con Jesús y ofrecemos también nuestro propio sacrificio, nuestra propia vida unida a la de Jesús para la redención, ¿verdad? Así es, y bueno, enseguida vamos a ir meditando paso a paso qué es lo que vamos cómo vamos a participar con nuestro Señor, y es justamente lo que les acaba de decir Nieves, ir acompañando a nuestro Señor paso a paso, desde que lo capturaron, desde que lo llevaron, desde el huerto de los olivos. Pero mira, vamos a empezar por partes para no irme adelantando. Siempre me adelanto, me emociona mucho hablar de estos temas, me emociona porque esto va a ser un alimento espiritual que vamos a tener cada uno de nosotros. Y como bien les acaba de decir Nieves, vas a aprender a participar, pero no nada más eso, vas a desear participar. Así es, y se los prometo que le va a cambiar a usted la misa, porque así como decía el padre Irauru, que es un sacerdote que escribe muchísimo sobre la misa y sobre la Eucaristía, él dice, ¿cómo es posible que la gente se prepare? Por ejemplo, cuando recibe una computadora, se pone a leer los instructivos. Cuando compra un aparato electrodoméstico en su casa, usted estudia los instructivos. ¿Y cómo no estudiamos un poquito más ahora sí que el sacrificio de Jesús en la cruz, que va a ser en la Santa Misa, que va a ser ese momento tan importante, y la comunión eucarística que se van a celebrar en la Santa Misa, que es una celebración, es una fiesta, y es una acción de gracias, todo junto, ¿verdad, Tere? Así es. Y cómo no prepararnos, por eso este programa es tan importante, ojalá lo escuche con detenimiento. Así es. Sigamos. Bueno, pues desde el momento en que nos preparamos para ir a la Santa Misa, tenemos que tomar ya conciencia que vamos a ir como bien les acaba de decir Nieves, a participar del tesoro más grande que tenemos en la iglesia, de que el Señor vive una vez más su pasión. Vivimos ese dolor, pero también vivimos la fiesta de la resurrección, porque en la misa se vive todo eso paso a paso. Entonces, la recomendación, Nieves, es que vayas con tiempo, ¿verdad? Que vayas preparada, porque vas a ofrecer esa misa, para que en el momento cuando tú ya cruces el templo, ya no te distraigas en ver en qué lo voy a ofrecer, cómo lo voy a hacer, etcétera. Tú ya vayas preparada, porque desde el momento que tú entras en el templo, ya estés dispuesta a vivirla, a participar, más bien, ¿verdad? Es la palabra, a participar en esa misa. Entonces, vete con tiempo, vete preparada, para que no llegues. Generalmente, cuando una persona llega tarde, por X circunstancias, por a lo mejor el estacionamiento, por lo que tú quieras, ya llegas estresada, ya llegas consciente de que a lo mejor ya pasó el saludo, que también es muy importante, a lo mejor ya estamos en la primera lectura, etcétera, ya se te pasó una partecita de la misa. Entonces, hay que prepararnos con el tiempo. Y bueno, y saber también que los domingos es obligatoria la misa completa, desde el primer momento hasta el último. Es más, tiene que llegar uno antes antes del acto de contrición, que es importantísimo para el momento de la misa. Entonces, como dice Tere, tenemos que ir preparados, ya desde que salimos de casa, pero preferentemente llegar unos minutos antes. Pero antes de entrar al templo, Tere, hay que considerar que entramos a la casa de Dios, al lugar más sagrado sobre la tierra, y que adentro está nuestro Señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entrando al templo es buscar el sagrario, Tere. Así es. Buscar el sagrario, hacer una genuflexión y persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es el saludo que mínimo podemos darle a nuestro Dios, a nuestro Señor, que está presente en cada Eucaristía, dentro de los sagrarios, dentro del templo. Así es, al entrar, pues hay que hacer una reverencia al altar, ¿verdad? Y buscar inmediatamente esa lamparita roja que te está indicando que ahí está el sagrario. Entonces, si vas a cruzar, ahí sí te hincas, ¿verdad?, para saludar al Señor. Importante también que yo he observado que mucha gente se encuentra conocidos y empiezan a saludar, se empiezan a atravesar. No es el momento. Es el momento que te sientes a esperar 5 o 10 minutos a que salga el sacerdote. ¿Sí? Así es, el guardar el silencio dentro del templo y la casa de Dios es importantísimo y es algo que se está perdiendo cada día más. Cada día la gente
está platicando, como si estuvieran en un cóctel igual, y parece que al que le están rindiendo no es a Jesús, sino es al sacerdote, porque es impresionante que entra el sacerdote y se guarda el silencio, pero no, ojo, el sacerdote sí viene a celebrar la Santa Misa, el sacerdote viene a representar a nuestro Señor, pero Él no es Dios. Dios sí está presente en cada Eucaristía, en cada sagrario, en, como tú dices, en las lamparitas rojas nos van a ir señalando en qué parte de la iglesia está el sagrario donde está nuestro Señor. Así es. Yo traje acordeón para que no se me pase ningún detallito, y si me permiten les voy a leer. Dice, desde la señal de la cruz hasta el ofertorio es el tiempo de encuentro con Jesús en el Getsemaní, sufriendo con Él ante la manera negra del pecado. Unirse a Él en el dolor de ver que la palabra del Padre, que Él había venido a traernos, no sería recibida o sería recibida muy mal por los hombres. Y desde esta visión hay que escuchar las lecturas de la misa que están dirigidas personalmente, es decir, cuando se leen las lecturas, hazlas propias. Es para mí, ¿qué me está diciendo Dios a través de esa lectura? Que a veces se nos pasa. Pero ese es desde la señal de la cruz hasta el ofertorio. Exactamente. Pero Tere, ¿qué pasó con el acto de contrición? ¿Nos lo saltamos? Ya me lo habías mencionado, ahí tenemos que guardar ese momento de silencio para confesarnos ante nuestro Señor y reconocer que somos pecadores. Es que eso es importantísimo. ¿Sí? Mira, es bien importante que entendamos que cuando nosotros, estando en la Santa Misa, nos arrepentimos de nuestros pecados veniales, Dios nos los perdona en esa misa. Por eso es tan importante ese momento de reflexión en el acto de contrición, en donde nos reconocemos pecadores, nos reconocemos así como lo dice, pues lo dice Jesús, que entra un publicano y entra un fariseo, ¿no? Y entonces uno se reconoce pecador y el otro no, y entonces hay que entrar así, reconociéndonos pecadores, porque para Jesús es muy grato que reconozcamos nuestros errores y nos humillemos. Y lo vamos a escuchar muchas veces durante pues todo el Evangelio a Jesús diciendo cómo los humildes serán elevados. Pero aquí lo importante es que vamos a tener esa gracia de que Dios nos perdone nuestros pecados veniales que van a ser confesados en ese momento. Gracias por recordarme, esto es muy importante porque a veces decimos nuestros pecados veniales, los reconocemos, pero a veces hay pecado mortal. En todas las misas del domingo, por lo general, hay sacerdote que nos esté confesando. Entonces, si hay un pecado mortal, inmediatamente acudir. No se nos va a perdonar en ese momento. Tenemos que ir al sacramento de la reconciliación. Entonces, acudamos al sacerdote para que nos dé la absolución y podamos recibir al Señor. No podemos recibir al Señor si hay pecado mortal. Okay. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, decíamos, vamos a acompañar a nuestro Señor desde la entrada y vamos a unirnos en ese momento con Él, tomando y prestando atención en lo que Dios me quiere decir a través de las lecturas y obviamente a través del Evangelio. La homilía del Padre es muy importante. O sea, hay personas que dicen, es que se tarda mucho, es que espérate, qué mejor que se tarde en dar una explicación amplia, donde cada uno de nosotros nos quede claro qué es lo que nos está pidiendo en el Evangelio. Hay muchas personas que tienen una inteligencia enorme y captan así, pero hay personas que vemos que son con manzanitas. Entonces, y sobre todo los niños, o sea, hay misas especiales para misas para niños, y yo me he dado cuenta que hay sacerdotes que incluso lo hacen con títeres. Mira, pues aquí lo importante, Tere, es pedir la gracia para que esas palabras, que tanto se van a leer en las lecturas, como en el Evangelio, como en la homilía, se hagan vida en nosotros. Eso es lo importante, que se hagan vida, porque las palabras, si no se logran hacer vida en nosotros, son estériles. No van a tener... Y bueno, ya lo dice Jesús, ¿no? Que cualquiera que lea su palabra, pues va a ser vida, esas palabras se vuelven vida, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y por lo mismo, para poderlas escuchar y luego hacerlas vida, necesitamos pedir la gracia y pedirle a Dios que nos ayude a hacer vida esas palabras. Es muy importante que pidamos Espíritu Santo al entrar para participar en la misa, porque solamente el Espíritu Santo nos va a dar la luz que se necesita para entender justamente lo que tú estás mencionando. Entonces, hay que tener Espíritu Santo en nosotros para que nos ayude a entender estas cosas que se viven y que no debemos dejar pasar todas esas bendiciones, ¿no? Entonces, en el ofertorio se evoca el arresto de Jesús y la hora ha llegado.
en el prefacio, es el canto de alabanza, entrega y agradecimiento que Jesús dirige al Padre que le ha permitido llegar a esa hora. Fíjate qué interesante. Después, desde el comienzo de la plegaria eucarística hasta la consagración, o sea, un poquito antes de la consagración, les voy a leer porque la consagración es muy importante. Empezamos encontrándonos con Jesús en prisión, para después hacer memoria y celebración de su atroz flagelación y coronación de espinas. Seguimos en ese Via Crucis, el camino de la cruz por las callejuelas de Jerusalén, imaginándonos de todo el mundo y de toda la humanidad, teniendo presentes en este momento a los que están ahí en la misa y a todos. O sea, ese momento antes de llegar a la consagración, las lecturas, etcétera, es el momento de poner a todos nuestros familiares, a todo el mundo que necesita tanto de nuestro Señor, que necesitamos tanto de la presencia de Dios. Ese es el momento, hagan de cuenta que lo estamos acompañando cuando está en la cárcel, cuando está en... Sí, por eso se llama plegaria universal, porque debemos de contemplar a toda la Iglesia y a toda la humanidad, porque empezamos por el Papa, luego por nuestros sacerdotes y obispos. Yo les sugiero que siempre los incluyan en sus intenciones, además de sus necesidades y sus intenciones, porque es importantísimo siempre pedir por la jerarquía de la Iglesia Católica, porque ellos son los que nos dirigen y nos llevan en el camino de Dios. Y también, obviamente, pedir por sus familiares, por sus necesidades, por cualquier otra intención. Es muy importante. Aquí me viene a la mente, Tere, en el momento del ofertorio también, cuando en la película del Gran Milagro están los ángeles de la guarda y de repente, pues tristemente, cuando la gente hace la ofrenda, los ángeles se van con su ofrenda y se las entregan a Dios. Haz de cuenta que ellos entregan esa ofrenda a Dios, los ángeles de la guarda de cada uno de nosotros. Pero en esta película lo triste es que la mayoría de la gente no ofrece nada, porque ahí es donde nos tenemos que unir en ofrenda a Dios, ahí es cuando ofrecemos nuestra vida y es muy importante unirnos al sacrificio que va a realizar Dios nuestro Señor a través de la consagración que va a ser obviamente Jesús, que muere en la cruz por nosotros una vez más, pero acuérdense que nosotros también participamos en la misa y ese momento de la ofrenda tenemos que ofrecernos nuestra vida, nuestro todo, unido a Jesús y luego pedir. Y las peticiones, pues obviamente entonces el ángel se va a levantar con estas peticiones y esta ofrenda a Dios nuestro Señor y se la va a entregar antes de la consagración. Y ojo, recuerden en esta película del Gran Milagro, que por cierto, para este tema del día de hoy, es muy importante que si tienen la oportunidad de verla, que la vean, porque evangeliza muchísimo esa película, de verdad, nos da muchísimos conocimientos muy importantes y está muy entretenida, por cierto. Muy bonita. Así es, y bueno, en esta entrega ahí es donde nos debemos de unir para que podamos participar ofreciéndonos, como bien tú lo dices, pero también todas las necesidades de todo el mundo. Nuestros sacerdotes necesitan mucha oración, porque están muy solos. Ellos también se sienten pedir por solos. Nuestros gobernantes. Están cargando mucho pedir por nuestros países, nuestro país, nuestra patria, nuestra colonia, que vemos tanta inseguridad, tantas cosas que suceden, que es increíble cómo suceden las cosas. Digo, yo acabo de vivir un suceso muy fuerte. Yo iba pasando, fui a comprar X cosa y dos personas que empezaron con palabras, insultándose y todo, pero una de ellas sacó una pistola y a sangre frío mató a la persona. ¿Lo viste tú? Lo vi, o sea, yo pasé, la verdad yo dije, fue un balazo, pero yo ya no me quise detener más, porque dije, no, si aquí hay balacera, pues bye, ¿no? No tanto porque yo antes, hace muchísimo tiempo, fui ministro de Eucaristía. Después, pues obviamente ya no lo soy. Entonces yo me hubiera acercado pues como auxilio espiritual, pero estaba tan iracundo esta persona que no permitía que nadie se acercara, ¿eh? O sea, hablaron a la cruz y todo, yo la verdad... O sea, el asesino se quedó ahí esperando a que nadie se le acercara. ¡Qué impresión! Entonces, bueno, era la ira la que le ganó a este hombre. Yo pedí por ambos, porque no supe, y yo ya no quise seguir investigando, la verdad, no por un acto de inhumano, sino que era peligroso estar ahí, y a eso me refiero. Orar por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, porque no sabemos en qué momento la gente va a reaccionar y va a sacar una pistola. O sea, ya es conveniente tener otro fruto del Espíritu Santo, que es el control de sí mismo, tener paz,
para reaccionar ante estas circunstancias y no permitir que una discusión vaya más, porque tú no sabes la reacción de las personas, ¿no? Yo me puse a pensar, dije, Señor, este hombre yo no sé si era de misa, si no era de misa. Bueno, pero lo entregaste en la misa y eso es lo que tenemos que hacer. Punto, ¿no? Y así, pues muchas otras cosas, ¿no? Hemos llegado al momento de la consagración. Es el momento, digamos, crucial de cada misa, ¿no? Porque se vive ahí la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento en que debemos hincarnos, en que debemos, pues, unirnos con el Señor en esa crucifixión incruenta, sin derramamiento de sangre, pero hay que vivirla, hay que hincarnos por el amor de Dios. O sea, hay personas que yo sé que no pueden hacerlo. Si se quedan paraditos, pues bajar la cabeza porque se está crucificando en este Señor en ese momento. Sí, tenemos que vivir un acto de adoración, un acto de unión, por eso participamos, de unión a ese dolor por el cual Jesús va a morir por nosotros, una vez más. Y digo una vez más porque aunque es un acto incruento, es decir, que se une a la verdadera pasión de nuestro Señor, espiritualmente se une, es real, nosotros obviamente vamos a vivir en esa Eucaristía ese momento. Entonces es muy importante, es justamente cuando el pan se convierte en cuerpo, el vino se convierte en sangre y pues nosotros tenemos que tener todo el respeto, toda la reverencia y de preferencia manténgase hincado todo el tiempo posible. Sobre todo es la presencia real, debemos de aprender a sentirla, debemos de aprender a adorarla en ese momento como tú bien lo dices, ¿no? Desde el momento que el Padre impone las manos y suena la campanita, es justamente esa indicación de que el Señor se va a hacer presente. Entonces, hincarnos, ¿no? Hincarnos. Imagínate, volvemos a la película de El Gran Milagro, porque en el momento de la consagración es cuando se hacen presente todos los santos, los ángeles se levantan en adoración en ese momento. E incluso, ¿no?, los difuntos, no todos los difuntos, pero los difuntos que se hayan invocado ahí están presentes. Exactamente, o sea, los que ya son santos, los que están en el cielo. Y también si ofreces una misa por alguien, puede estar ahí presente esa persona. Claro. Muy importante ofrecer misas por nuestros difuntos, por cierto. Así es, hay que ofrecer. Muy bien. Entonces, bueno, imagínense ustedes estando y participando en la misa, ¿con quiénes estamos participando? Toda la corte celestial en alabanza a nuestro Señor, diciendo santo, santo, santo. De verdad es increíble el amor que nos tiene el Señor, porque todo esto fue hecho por amor a cada uno de nosotros. Las plegarias inmediatamente posteriores a la consagración. Nos unimos enseguida con Jesús en la cruz y ofrecemos desde este instante al Padre el sacrificio redentor. Es el sentido de la oración litúrgica inmediatamente después de la consagración. Imagínate, estamos acompañando a nuestro Señor en el momento en que Él agradeció a nuestro Señor. Entonces, en ese momento también, además de unirnos en una plegaria, en una petición de agradecimiento, porque el Padre tanto amó Dios al mundo, ¿verdad?, que nos mandó a su Hijo unigénito. Sí, y si recapacitamos un poquito el por qué estamos nosotros ahí, tenemos que dar gracias a Dios porque creemos, porque somos bautizados, porque Dios nos ha regalado por la evangelización de alguna manera tan necesaria como para que estemos ahí en ese momento. Entonces, darle gracias también porque nosotros somos copartícipes de este momento tan sagrado, porque cuántos miles de millones de personas no conocen esto, ni lo van a conocer a lo mejor nunca, y nosotros, los católicos, siendo tan bendecidos con la Santa Misa. Por eso es tan importante este momento. Así es. Y bueno, nos vamos a la doxología final. Cuando el Padre dice por Cristo, con Él y en Él, corresponde al grito de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde este momento el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre. Fíjate, los hombres desde ahora ya no están separados de Dios, se vuelven a encontrar unidos, y esa es la razón por la que a continuación de la doxología se reza el Padre Nuestro. Y entonces vamos a rezar el Padre Nuestro con Jesús. Exactamente, ya no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con Jesús. Exactamente. La oración por excelencia fue la única oración que dejó nuestro Señor. Y vamos a hacerla con Jesús. Por eso es tan importante en este momento de la misa que tengamos toda la conciencia de que no estamos rezando solos el Padre Nuestro, estamos rezándolo con Jesús, y Jesús ya se hizo presente en ese pedazo de pan y en ese vino.
y ya están con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada partícula, ojo, en cada partícula de esa hostia y en cada, pues ahora sí, mililitro de ese vino. Así es. Entonces, vean lo importante que es poder participar. Toda esta bendición, a veces la dejamos pasar por ignorancia, ¿verdad? Bueno, voy a seguir, si me permites. Dice, la intención posterior a la comunión, dice, es el momento en el que el sacerdote, habiendo quebrado la sagrada hostia, se fijan que rompe un pedacito y la echa, esta hostia que es símbolo de la muerte, deja caer un pedacito en el vino, que ya no es el vino, es la sangre de nuestro Señor. Entonces, ya es el cuerpo de Cristo en el cáliz y es su preciosísima sangre. Marca el momento de la resurrección. Qué hermoso. Pues el cuerpo y la sangre se reúnen de nuevo a Cristo crucificado y resucitado, a quienes vamos a recibir en la comunión. Ojo, aquí es bien importante. Estamos recibiendo a Jesús vivo en la comunión. Aquí, fíjense cómo la Santa Misa envuelve la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ser partícipes de todos esos momentos y nos vamos a quedar con el momento más grato que va a ser la comunión, que es para lo cual estamos preparándonos ya en este momento, ¿verdad? Así es, recibimos el alimento espiritual por excelencia, porque Dios dijo, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Entonces, si nosotros comulgamos frecuentemente, ¿qué es lo que vamos a recibir? Pues la salvación, vamos a recibir a Jesús mismo, que espiritualmente va a trabajar en cada uno de nosotros, y créanme que ese trabajo que va a hacer Jesús, mientras usted se prepare más para ese momento crucial en el que usted va a comulgar, más gracias va a recibir. Por eso es tan importante conocer a fondo la Santa Misa. ¿Qué sucede en la Santa Misa? Bueno, en este programa hemos hecho muy breve, pero bueno, continúa. Nos vamos al momento ya de la bendición final. Que no, la comunión. Pero bueno, la comunión. No podemos pasarla. Sí, ya sé que estábamos hablando de ella, pero yo quisiera ahondar más en la comunión. Muy importante. Como ya dijimos al principio del programa, que uno tenga una confesión sacramental. Y lo digo para todos, porque todos necesitamos tener una confesión sacramental. Y ya el Catecismo de la Iglesia dice que mínimo es una vez al año para poder comulgar una vez al año. Pero si usted comulga frecuentemente, pues confiésese frecuentemente. Yo recomiendo que máximo una vez al mes. ¿Por qué? Porque nuestros pecados se olvidan. Tere, yo trato de confesarme una vez a la semana y se me olvidan los pecados. Así es. La verdad es que ya no tenemos conciencia de qué es pecado y qué no es pecado. Todo es todo es, mientras tú seas feliz, lo demás ya no es pecado, y eso es importante. Dios nos ha dejado 10 pecados que debemos de estudiarlos, 10 mandamientos, perdón, que debemos de estudiarlos para no cometerlos. Y no hay que darle el sentido humano, hay que reflexionar, así como al principio Nieves decía, que si compramos una grabadora, compramos una computadora, buscamos, ¿verdad?, el instructivo para que esto nos dure. Así debemos comprar un catecismo católico donde vengan reflexionados los mandamientos para poder saber si estamos en pecado mortal. Por ejemplo, no matarás. No, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, pero yo hablo mal de la gente. Yo ya la estoy matando espiritualmente. Así es. Cuando hablamos mal de alguien, podemos cometer el pecado de calumnia, de hablar cosas que no son verdad de esa persona y hacerle mucho daño. O, aunque sea verdad, le podemos hacer mucho daño porque, aunque lo sepamos, a lo mejor Dios nos lo hizo saber para que recemos por esa persona, no para que lo andemos divulgando. Entonces, bueno, es importante aquí que solamente las personas que están preparadas para recibir la comunión se levanten y lo reciban. ¿Por qué? Porque ya lo dice San Pablo, el que come y bebe la sangre de Dios nuestro Señor en pecado grave, se come su propia condenación. Así es, y es muy importante tener conciencia de esto, porque lo que hacemos nosotros hacen nuestros hijos. Entonces, si mamá está haciendo esto, para mí ya no es pecado esto, que es lo que se está manejando ahora tanto en general, en escuelas, con amigos, etcétera. Tristemente, ya no hay un lineamiento, es decir, todo es lo que te plazca. Pues tristemente es falta de conocimiento en la mayoría de los casos. Entonces, usted que está viendo este programa, haga un examen de conciencia, hay muchísimos en internet. Usted baje cualquiera que le parezca, prepárese y vaya a hacer una confesión sacramental. Y entonces usted va a conocer la paz. Y va a ver cómo en el camino de Dios,
La paz es lo más importante, por lo cual, pues muchas personas que lo han tenido todo, lo han dejado todo, porque no hay precio para tener la paz. Y la paz se consigue ¿cómo? Pues confesándose, arrepintiéndose uno de los propios pecados y, bueno, pues asistiendo a la ceremonia, a esta ceremonia tan importante que es la Santa Misa, y participando con una comunión grata a Dios. No es porque nosotros no seamos pecadores, todos somos pecadores, es decir, todos los que comulgamos pecamos. Eso es un hecho. La única que no pecó nunca fue la Virgen María. Madre Santísima, pero claro. si usted recurre por lo menos una vez al mes al sacramento de la confesión, pues ya está haciendo, pues tratando de vivir en un estado de gracia que se llama para recibir a nuestro Señor. Y entonces en el momento de la comunión, ¿qué pasa? Pues estamos recibiendo lo más sagrado que hay en la tierra. No hay nada más sagrado que recibir a Dios y alimentarse de Él. Por eso es tan importante este momento de la comunión y por eso hice este paréntesis. Sí, gracias por hacerlo. También hay muchas personas que se han acercado a mí y me dicen que ellas tienen 20 y tantos años de no confesarse, de no acercarse a la confesión y que a ellas se les hace, pues, si no me acuerdo, del de ayer mucho menos me voy a acordar el de hace 20 años. Yo siempre les recomiendo, Nieves, que saquen cita con un sacerdote, porque no va a ser una confesión normal, se va a llevar mucho tiempo. Y que lleve las hojitas que sacamos de internet y que lleve esto sí, esto a lo mejor no. Hasta por escrito, lo palomee todo. Hasta lo puede leer. Exactamente, y que le diga, padre, todo esto, ¿verdad? Para que, porque, por ejemplo, yo conozco una persona muy allegada a mí, cuando tuvo su conversión, el padre lo citó 3 veces para poderle dar la absolución, porque tenía años de no confesarse. Entonces, continuará la siguiente parte. Exactamente, y lo hizo, porque él, fíjate, en el tiempo, en la primera cita, yo no sé cuántos pecados dejó, yo no le pregunté ni cuáles, ni mucho menos, pero él se sintió tan ligero que empezaba como a entender las cosas de Dios, entonces dijo, no, tengo que ir a la segunda tanda, y ya en la segunda, y la tercera ya fue una entrega total a nuestro Señor, de estar ahí hincado horas con nuestro Señor, que lo invitaba yo a las oraciones cuando yo empezaba las cosas de Dios, y que fue maravilloso, y que ahora yo lo veo como un servidor, está trabajando en matrimonios, encuentros matrimoniales. Entonces dense cuenta que el pecado es un bloqueo que tenemos en nuestra vida, y aunque tú recibas a nuestro Señor y haya pecaditos, entre menos bloqueos, más gracia para ti. Así porque es. El Señor empieza a dar frutos. La gracia santificante. Por eso los santos, si ustedes lo estudian a ellos, tienen una vida eucarística muy profunda. Pero porque, claro, primero reconocen la presencia real, participan en la Santa Misa y por supuesto que buscan ser perfectos, como Dios es perfecto. Esa es la historia de los santos. Entonces, imitemos a los santos y busquemos ese momento de encuentro, de común unión, es decir, que nosotros comulgamos con lo que Dios nos pide a través de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y por lo cual estamos yendo a recibirlo a pesar de nuestras miserias. Sí, vamos a tener miserias, pero ojo, no es lo mismo que cometer el pecado y llegar descaradamente a recibir porque pues a mí no me importa y yo no me confieso. Eso no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que sanar nuestra conciencia antes de ir a la comunión. Así es, y esto que acabas de mencionar me viene a la mente los tiempos, lo que hay que rechazar, lo que hay que alejarnos, los místicos. Los místicos se vuelven santos porque están fuera del mundo prácticamente y viven una vida de oración, de ayuno, de penitencia, etc. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, si hay ocasión de pecar, ¿verdad? Retírate de esos lugares, de esos libros, de esos programas que te hacen pecar. Sí, porque luego uno recae, pero si no nos concientizamos por qué recaigo, pues entonces vamos a seguir recayendo. Es mejor un día hacer un silencio, ¿verdad? No hay nada como ir al Santísimo. Así es. Y frente a Jesús de Eucaristía, pedirle, dame la gracia, el conocimiento, para yo poder acabar con estos pecados tan dolorosos para Jesús. La fortaleza que se necesita, porque somos débiles y a veces caemos por X circunstancias. Pero en el Santísimo Dios te da la fortaleza, te regala su Santo Espíritu que te hace ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso hay que pedir muchos sus dones, discernimiento sobre todo, para rehusar lo malo y tomar lo bueno. Y también algo muy importante, después de confesarnos de cualquier pecado, hay que reparar. Decía un sacerdote, cada día es una gracia, una bendición, porque tenemos la oportunidad de reparar.
Y eso es muy importante. Si por X circunstancias viviste enojado con X persona, por favor repara, reconcíliate para que la gracia sea más rápido, más fuerte, y tú puedas ir brincando esos bloqueos que yo le digo, ¿no? Y es un camino, pero si usted, como empezamos este programa, aprende a participar en la misa, si usted aprende a confesarse, aprende a reparar, el camino es más corto, es más rápido, y créame, no es que vayamos a ser santos ya, porque para eso tenemos un largo caminar, pero sí, desde luego, vamos a vivir intensamente la vida espiritual que antes no vivíamos. ¿Por qué? Pues porque antes íbamos por hábito a misa, por costumbre, por necesidad, por miedo, a saber, ¿no? Y ahora no, ahora vamos con conciencia para participar, para estar presente y para recibir a Dios nuestro Señor. Un sacerdote nos daba una plática en una ocasión y nos decía, miren, cuando vayan a confesarse, hagan como si fueran al mercado. Echen primero la sandía. Y yo decía, ¿por qué la sandía? Porque si echas tú la sandía, te va a dejar un boquete de este pelo. Entonces, echas el pecado mayor y los demás se van a ir rapidísimo, ya los puedes decir muy fácil. Tiene sentido, yo en ese momento entendí, claro, a veces hay pecado tan fuerte que lo quieres decir, pero te da vergüenza, temes a la reacción del padre, no sé, pero mira, más vale que lo eches y ya lo demás va a ser ligerito y ya tomas la respuesta del sacerdote con más paz, ¿no? Pero ya lo dejaste, ya es lo un soltaste, camino. Exactamente, ¿no? Y también algo muy importante que no hemos tocado, Nieves, no sé si te lo estás viendo, hay que ir vestidas bien, o sea, a la misa. A la misa, hay que acudir, porque mira, muchas veces, sobre todo las jovencitas, si van de una forma no muy honesta, hacen pecar a otros. En las ¿no? bodas, es una tristeza ver a las mujeres sin chal. O sea, si tú vas a llevar un vestido escotado, pues tápate con un chal por respeto a la Santa Misa. Y tú me vas a decir, ay, es que eso ya no se acostumbra, eso ya no se usa. Bueno, yo solo te voy a decir algo. Si tú lo haces, te vas a acordar de mí. Como Dios te lo va a agradecer tanto para que pongamos el ejemplo, para que seamos la diferencia de lo que se está viviendo. Dios te va a regalar gracias especiales en la misa y vas a gozar mucho más la Santa Misa. Y eso, la verdad es que, Tere, hay que hacerlo, hay que ser ejemplo. Entonces, vistámonos bien, correctamente. En Europa, en las iglesias, sobre todo en Italia, no te permiten ir con la manga hasta acá, tienes que ir con la manga aquí, Tere. Igual, la falda tiene que estar abajo de la rodilla. No puedes ir en shorts a la misa, no puedes ir en manga corta. O sea, en verdad, esa es la regla de la iglesia, lo que pasa es que la hemos perdido. Entonces podemos ser ejemplo, seamos un ejemplo a seguir. Rápidamente voy a dar un testimonio de un sacerdote en Puerto Vallarta. Pues es calor, la gente va pues de calor, y el padre tiene un cajoncito con chalinitas. Entonces, cuando él alcanza a ver a alguien que va fuera le dice al monaguillo que le lleve y les busca del color para que les combine. Entonces se buscan sus chalinitas para que se tapen, ¿no? O sea, pues así deberían ser los sacerdotes. Así es. Terminemos, Tere, porque ahora se nos fue el tiempo. Es muy importante esperarnos a que el Padre dé la bendición. ¿Por qué? Dice, con ella el sacerdote marca a los fieles con la cruz de Cristo como signo distintivo y a su vez escudo y protector contra las astucias del maligno. ¡Ojo! Fíjate, y es también signo de envío de la misión como Jesucristo. Tras su pasión, ya resucitado, él envió a sus apóstoles. Fíjate, es una protección para empezar. Como si Jesús mismo bajara del cielo a bendecirte. Y tú puedes extender esa bendición a los tuyos, a tu familia. Y ojo, hay que recibirla con respeto, con total y absolutamente agradecidos de recibir esa bendición. Yo personalmente me arrodillo en el momento de la bendición porque cuando el sacerdote te bendice es ya un regalo enorme que baje Jesús del cielo a bendecirte. Entonces, pues hagámoslo con respeto y bueno, después de la bendición, Tere, muy importante, esperar a que el sacerdote salga para irnos, porque mucha gente sale corriendo, incluso antes de la bendición ahora. Así es. Entonces, muy importante esperar a que el sacerdote salga y volvemos a repetir, no empiece a murmurar ni a hablar con la gente una vez que termina la misa. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto, estamos en la casa de Dios, tratemos de hacer todas esas conversaciones afuera.
vuélvase a hacer una genuflexión a donde esté el sagrario, al centro del altar, antes de salir, ¿verdad? De la consagración a la bendición ya de finalizada, no transcurren ni 10 minutos. Y les recuerdo que si ustedes recibieron al Señor 15 minutos para que se pase, tienen todavía la presencia. Entonces, dense esos 10 minutos, 5 minutos para 15 de preferencia. 15, claro. Para agradecerle todo lo que nos ha dado, pedir su gracia para la semana, para el día, para el X, y tener ese respeto de que aún lo llevamos. Entonces, no, sería una incoherencia que saliendo de misa me esté peleando con alguien o esté hablando X, porque todavía tengo la presencia de Dios aquí. Entonces, pues muy, muy importante pues mantenernos en ese estado de adoración, en ese estado de agradecimiento después de comulgar, y pues de preferencia si uno se puede quedar en la iglesia 5, 10, 15 minutos, como dice Tere, antes de irse, es muy recomendable. Fíjate que hace tiempo, Tere, yo recibí un libro sobre la Semana Santa, y es de 1774. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención en esa reflexión que se hace desde el lunes santo hasta el domingo de resurrección, en donde dice que tristemente muchas enfermedades están siendo fruto de tantas personas que comulgan en pecado y de tantas personas que no agradecen la comunión. Entonces, se lo digo para que usted esté consciente de que cuando recibimos a Dios, es Dios mismo. Sí, claro, si usted no tenía conciencia antes, pues ahora sí la va a tener, y sepamos ser agradecidos de ese momento y mantener el respeto debido a Dios nuestro Señor hasta que salgamos del templo, ¿verdad? Hay un video en España de muchas personas que las entrevistan saliendo de la Santa Misa. Son personas ya mayores, pero dicen, ¿por qué viene a misa? Porque es mi alimento, porque es mi sanación. Todos son ese tipo de comentarios. Por eso decía yo, la comunión nos trae vida y vida en abundancia. Otra cosa muy importante, hay que guardar el ayuno eucarístico, por lo menos 1 hora antes para poder comulgar. Sí, y bueno, para terminar les vamos a proyectar unas imágenes de lo que no se debe de hacer y lo que sí se debe de hacer dentro de la Santa Misa, para que usted reciba, gracias a toda esta información, pues muchas gracias, y sobre todo que reciba tanta información que le permita a usted de ahora en adelante participar en la Santa Misa. Dios los bendiga, muchas gracias, y que la paz del Señor se quede con ustedes. Gracias, que Dios los bendiga. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.